Bueno, perfecto. Entonces, mis hermanos, como les comenté el fin de semana pasado, esta semana también nos corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Lucas. Hoy vamos a estudiar dos pasajes juntos. Pronto les voy a explicar el motivo por qué dos pasajes juntos, pero la verdad es que la enseñanza de hoy, así como a nivel de interpretación o de exégesis, no requiere un gran esfuerzo. Pero sin embargo, sí es importante que resaltemos cosas que a veces pasamos por alto en el texto, que nos añaden más valor y nos enriquecen más la enseñanza y podemos apreciar detallitos que a veces no los apreciamos con una lectura superficial. Pero bueno, hoy nos corresponde Lucas capítulo 8. Vamos a estudiar desde el versículo 19 hasta el versículo 25. Lucas capítulo 8, versículos del 19 al 25. Les doy un chancecito ahí nada más para que lo encuentren. Y mientras lo encuentran, voy haciendo una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estudiamos la parábola del sembrador, que creo que en su momento, de hecho, les comentaba que tal vez ese título no es tan apropiado con la enseñanza principal de la parábola. La enseñanza principal de la parábola es la palabra. De hecho, dice que el mismo versículo 11 en Lucas dice que la parábola explicada es así, que la semilla es la palabra de Dios. Entonces hablábamos de cómo no importa tanto quién es quien siembra. Lo que importa en realidad es que la semilla siempre es la misma. Y hablábamos de cuatro grupos de personas que son representados por cuatro tipos de suelo, que todos escucharon la palabra en las mismas condiciones. O sea, es la misma palabra predicada para todos. No es que el mensaje cambiara ni nada. Todos escucharon el mismo mensaje, pero lo que cambiaba es dónde caía esa semilla. Y uno era junto al camino donde la semilla era pisada y las aves del cielo se comían la semilla, que el mismo texto explica que bueno, que eso es el diablo que no quiere que las personas escuchen el mensaje y se salven, entonces viene y arrebata la palabra. Y hablábamos cómo este tipo de personas son aquellos que tienen un corazón duro, ¿verdad? Aquellos que tienen una insensibilidad religiosa, que han anulado el trabajo de la conciencia, han anulado el dolor vamos a ver, el dolor por el pecado y básicamente personas que tienen un corazón de piedra en el que la palabra no puede ni penetrar, nada más cae y es pisada y entonces viene el diablo y la arrebata para que no crean. Vimos el segundo grupo que era aquellos que tienen que su corazón es como un terreno pedregoso en el que la semilla germina, sí, puede germinar, pero nunca puede echar raíces y eventualmente el sol la seca. Y entonces hablábamos de que son aquellos que reciben con gozo la palabra, o sea, aquellos que les encanta la idea del mensaje del evangelio, les gusta mucho el mensaje, aquellos que son muy llevados siempre por los sentimientos, aquellos que son muy eufóricos, que son personas que se dejan llevar por cualquier viento, pero cuando llega el tiempo de la prueba, se apartan. El penúltimo grupo, perdón, que estudiamos eran aquellos que era la analogía como que la palabra cayó entre los espinos o entre la mala hierba y bueno, eventualmente la mala hierba ahoga la semilla y entonces lo que hablábamos en su momento, que son todos aquellos movimientos o filosofías de la vida que eventualmente llegan y ahogan, ¿verdad? El anhelo por las riquezas, el anhelo por una vida cómoda, por los placeres de la vida, por todo ese montón de cosas que bombardean el corazón y eventualmente ahogan la palabra. Y el último grupo son aquellos que tienen un corazón bueno y recto, aquellos en que la tierra había sido preparada. Y en el contexto hablábamos de que esos son los que el corazón los preparó, el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje de arrepentimiento. Y en realidad ese tipo de terreno no es distinto, o ese tipo de corazón, perdón, no es distinto al de hoy, quien recibe la palabra hoy y da fruto, que es una persona que ha pasado por un arrepentimiento profundo por su vida de pecado y entonces la semilla cae, germina, echa raíz, crece y por último da fruto y da fruto en abundancia. Entonces, ese es un mega resumen de la última enseñanza que vimos. Entonces, nos corresponde
estudiar el versículo 19 al 25, que espero que ya lo tenga ahí. Son dos relatos que dice así. El primero tiene como título La madre y los hermanos de Jesús. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Versículo 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, les reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Entonces, esas son las dos porciones que nos corresponden estudiar hoy. Eh, Como les decía, leyéndolo, vean que no hay una gran dificultad interpretativa en ninguno de los dos. Es bastante sencillo. Eh, Ahora, el motivo por el cual decidí juntarlos es porque por algún motivo que honestamente desconozco, el Espíritu Santo le pide a Lucas que ponga el relato de la madre y los hermanos de Jesús aquí en esta porción del capítulo 8. La mayoría, o bueno, el resto, los otros dos evangelios sinópticos, en realidad colocan este pasaje al puro final de toda esta serie de acontecimientos que estamos viendo. Recuerden que el contexto del capítulo 8 es que Jesús ha estado, es probablemente el periodo de más actividad del ministerio de Jesús. O sea, él ha estado predicando, enseñando en las sinagogas, ya empieza a tener un poco de dificultad, ha sanado enfermos, ha sacado demonios, ha hecho una serie de milagros. Y bueno, los otros evangelios sinópticos ponen este pasaje al puro final, que en realidad ahí tiene un poco más de sentido ya estudiarlo y analizarlo. Sin embargo, en el evangelio de Lucas o bueno, tiene más sentido desde mi perspectiva, tal vez debería decir eso. Eh, pero bueno, el Espíritu Santo inspira a Lucas a ponerlo acá. Creo que en parte lo pone como un puente entre lo que acontece antes y lo que acontece después cuando Jesús calma la tempestad. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estudiarlo como tal, como un texto puente que nos va a permitir entender un poco la actitud que Jesús espera de sus discípulos con respecto a lo que estudiamos antes, que recuerden que en los versículos inmediatos hablábamos de que nadie enciende una luz y luego la cubre con una vasija, ni nadie enciende una luz y la pone debajo de la cama. Es contraproducente o es un comportamiento inconsecuente. Usted prende una luz para que todos la puedan ver. Entonces, el tema ahí era, o lo que estudiamos en su momento, es que en el momento en que recibes la semilla y das fruto, la idea es que ese fruto se ponga en acción. Tratar de taparlo o tratar de o ignorar lo que hemos recibido es un comportamiento inconsecuente que eventualmente sería manifestado o sería expuesto, perdón, por el Señor. Entonces, el primer pasaje es en el que llegan la madre y los hermanos de Jesús a su encuentro. En el contexto general de lo que está pasando en el ministerio de Jesús, como les decía, este es el periodo de más actividad en el ministerio de Jesús. Entonces, lo que está aconteciendo es que hay multitudes ahora que están siguiendo a Jesús. Y entiéndase la palabra multitud, o sea, ya empieza a haber una especie también de frenesí de personas alrededor de Jesús. No solo esto, sino que también este mismo pasaje en el contexto inmediato en Marcos, se nos habla que inclusive ya la oposición que está recibiendo Jesús en medio de estas enseñanzas y esos milagros es bastante grande, porque ya llegan los fariseos y atribuyen sus enseñanzas y sus milagros a Belcebú. Entonces, hay un periodo de oposición ya, las cosas desde la perspectiva de ciertas personas podrían estarse saliendo de control. Y algo que sabemos, por lo que nos dice Juan, capítulo 7,
es que en particular los hermanos de Jesús no creían en él, no creían en su ministerio. No podemos decir así de María, porque María recibió directamente del ángel, y también en su encuentro con Elizabeth, si ustedes recuerdan, ella recibió un mensaje de quién iba a ser su hijo. Entonces, María no podría ser catalogada o metida dentro de este mismo grupo. Lo que sí vemos es que hay una incredulidad de parte tal vez de la familia directa de Jesús con respecto a su ministerio, y la mayoría de los estudiosos creen que le estaban buscando para hablar con Jesús, para advertirle o para decirle que ya las cosas estaban saliendo de control, que desde la óptica de ellos ya inclusive era peligroso porque los fariseos estaban empezando a maquinar en contra de Jesús. Entonces se acercan a él. Como digo, esto es una mera suposición, ninguno de los textos en los sinópticos lo dice puntualmente, pero se cree por los contextos en general que lo que quieren es hablar con Jesús para advertirle de la situación en la que, de lo que está aconteciendo a su alrededor. Pero lo cierto es que por causa del mismo gentío, de la multitud que se reúne acerca de Jesús, después de todos los milagros que vamos a relatar en el capítulo 8, ya acceder a Jesús es muy difícil. Y entonces, lo que Jesús les responde cuando mandan a alguien a avisarle a Jesús que su madre y sus hermanos querían verle, Jesús responde de forma sencilla. Dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Que eso es completamente consecuente con lo que venimos estudiando anteriormente. Recuerden que en el pasaje anterior lo que estábamos viendo con la parábola del sembrador es que todos los grupos oyen la palabra, todos la han oído por igual. Sin embargo, solo hay un grupo que la hace, que es fiel, que busca cumplir el propósito de la palabra. Y lo que Jesús está diciendo de forma bastante sencilla es que los miembros de la familia son aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios, aquellos que la reciben con mansedumbre, aquellos que la escuchan y la obedecen y buscan vivir conforme a ella. No tiene nada que ver con la consanguinidad que haya con Jesús. No tiene nada que ver con que ellos sean familiares directos de Jesús. La familia espiritual está compuesta por aquellos que escuchan y hacen la palabra del Señor. Y esto va completamente en relación con el texto anterior. Pero también viene a formar una especie de puente con la actitud que vamos a ver que tienen los discípulos de Jesús, y cómo Jesús les amonesta por su falta de fe, porque Jesús les acaba de explicar la parábola del sembrador. Ellos ya saben lo que implica que la semilla caiga en buena tierra, en un corazón bueno y recto, pero no solo que la retienen la palabra y dan fruto con perseverancia y buscan que ese fruto sea luz para los demás. Y entonces viene a ser una especie de puente, porque lo que acontece aquí en el contexto de, de Lucas es que dice que aconteció un día que Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Entonces, este segundo pasaje tiene la intención de presentar a Jesús como a Jesús omnipotente. Es un Jesús que en realidad, si usted se pone a ver, no lo hemos visto esta manifestación. Los discípulos no lo han visto de primera mano en ningún momento. Ellos no han podido experimentar a Jesús de la forma en que van a experimentar en este momento. El contexto en Marcos también nos da unos cuantos detalles adicionales sobre por qué es que Jesús reacciona o se comporta de la forma en que se comporta en este pasaje. Marcos nos menciona que el momento en que Jesús decide montarse en una barca y cruzar el lago es al atardecer. O sea, ya es el momento al final del día. Esto quiere decir que si es el final del día, es al puro final de toda la actividad ministerial que Jesús estaba teniendo, y que, como hemos visto en el contexto, esto involucra sanidades, expulsar demonios, enseñar, hablar por parábolas. Es un momento de actividad ministerial sumamente intensa para Jesús. Es intensa y constante, y entonces
Es maravilloso también poder observar, según nos menciona el contexto en Marcos, que Jesús estaba muy cansado. O sea, Jesús en su humanidad experimenta los mismos problemas y limitaciones que el resto de los hombres. Jesús necesitaba un descanso, necesitaba sueño. Eran multitudes las que estaban acudiendo, perdón, a su encuentro. Entonces, después de un día entero, yo no sé si a usted le ha pasado, pero mi trabajo, por ejemplo, yo diría que no sé, el 70% de mi día son reuniones. Y esos días, los días en que son así de intensos, usted termina absolutamente exhausto, o sea, es exhausto mentalmente reunirse con tanta gente, hablar con tanta gente. Y entonces me imagino que Jesús, en medio de tratar de atender multitudes y enseñar y demás, estaba también exhausto, tenía mucho sueño. Entonces, eh, eso es el contexto de lo que estamos leyendo, ¿eh? Y Jesús le pide a sus discípulos que pasen al otro lado. Y esto nos demuestra también otra característica de ya la relación de la relación que Jesús empieza a tener con los discípulos, que es que la autoridad de Jesús sobre los discípulos se empieza a ver más manifiesta. Jesús les dice, vamos a ir al otro lado del lago. Los discípulos acatan la indicación. Sin embargo, son ellos quienes tienen que tomar es Jesús quien toma la iniciativa de cruzar al otro lado del lago. Sin embargo, son ellos quienes deben navegar. O sea, hay una autoridad, una jerarquía que Jesús ya tiene sobre ellos, les dice qué es lo que hay que hacer y ellos obedecen. Y esto también va a ser muy importante para entender la enseñanza final de este pasaje, que es que Jesús determina el rumbo. Jesús determina qué es lo que tiene que acontecer, hacia dónde se tiene que ir, cuál es el norte, y entonces los discípulos son quienes tienen que navegar, son ellos quienes tienen que tomar el control y llevar a cabo la travesía que Jesús les ha encargado. Entonces, esos son unas cuantas cosas que podemos decir acerca de esta primera parte del pasaje. Entonces, el versículo 22 dice que mientras navegaban, Jesús se durmió. Y bueno, ya entendemos por qué. Marcos nos ayuda a entender por qué. Era ya, probablemente había ya anochecido mientras ellos navegaban y Jesús se duerme. Estaba agotado, estaba exhausto y de hecho la forma en que Lucas, el verbo que utiliza Lucas para decir que Jesús se durmió, hace referencia a un sueño profundo, a ese tipo de sueños que es difícil despertarse porque usted está profundamente dormido. Entonces, Jesús no salía fácilmente de ese sueño en el que estaba. Y entonces nos dice el texto que mientras navegaban, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Entonces hay varias cosas que es importante que mencionemos acá. Bueno, se desencadenó una tempestad. ¿Dónde están? ¿Cuál es este lago al que está haciendo referencia aquí el Evangelio según Lucas? Por el contexto general del capítulo 8 sabemos que están en Capernaum, ¿verdad? Eso fue la última ubicación que se nos dijo. Ellos están en Capernaum y luego el versículo 26, vea que dice que tiene como título ese pasaje del versículo 26 que dice el endemoniado Gadareno. O sea, eso quiere decir que ellos tenían que cruzar de Capernaum, que está como al noreste del mar de Galilea, y quieren cruzar quieren cruzar a Gadea, porque es de donde acontece el pasaje del endemoniado Gadareno. Entonces quieren cruzar ahí, que está más o menos en una posición exactamente opuesta en el mar de Galilea. Entonces lo que tienen que hacer es cruzarlo de lado a lado. Y hay varias características que tiene hacer esta travesía. La primera es que por ser una región que es relativamente baja, los vientos por lo general son muy repentinos ahí en el mar de Galilea, no dan aviso. De hecho, tempestades de ese tipo se pueden dar inclusive en un día soleado, o sea que no hay una señal clara de que va a acontecer. Es una región un poco inestable y entonces, por supuesto,
también se sabe que como consecuencia de los vientos tan acelerados que hay sobre el mar de Galilea, es posible que las olas y la marea, perdón, del mar de Galilea se agite tanto que pueda generar inclusive olas de hasta 2 metros. Entonces, una tempestad en el mar de Galilea no es jugando, ¿verdad? O sea, es cosa seria. Lo segundo que tenemos que considerar para entender también la clase de tempestad en la que ellos estaban es que ellos no andan en un gran navío, andan en una barca y son 13 personas en una barca, son los 12 discípulos, Jesús, y están en una barca. Entonces, póngase usted a pensar que si ya, yo no sé si usted ha estado alguna vez en alta mar, en una lancha o en un bote, lo que sea, pero ya cuando el mar está tranquilo, inclusive cuando el mar está tranquilo, se mueve lo suficiente como para que usted se maree rápido, para que usted tenga que aprender a hacer una cierta cantidad de balance ahí, pero una barca con 13 personas a bordo y hay una situación de una tempestad sumamente seria, entonces la situación se vuelve verdaderamente crítica, porque aparte de que hay una tempestad alrededor de ellos, nos dice que se anegaban, o sea, que el agua estaba en el lugar donde no debía estar. Siempre y cuando el agua esté debajo del bote, todo bien, pero ya está entrando. O sea, el bote se está hundiendo, la situación es verdaderamente crítica. Y otro aspecto final que nos ayuda a dimensionar lo serio que podía ser esta situación es que adentro hay 13 discípulos, de los que sabemos por lo menos 4 son marineros o pescadores experimentados. O sea, son personas que probablemente han sabido manejar este tipo de situaciones en el pasado, son experimentados y sin embargo la tempestad es tan grande y tan fuerte que a su experiencia no les sirve de mucho. Es posible que ellos indicaron cómo se debía de remar, cómo se debía de colocar la barca para que no estuviera en una posición en la que pudiera ser volcada por una ola. Es posible que durante mucho tiempo, mientras se desarrollaba la tempestad, hicieran muchos esfuerzos para poder mantenerse a salvo. Sin embargo, su conocimiento, su experiencia, su fuerza humana no fue suficiente y entonces llegaron a estar un momento agotados y exhaustos en una situación verdaderamente crítica. Ya no sabían qué hacer. Peligraban sus vidas y si continuaba así la situación, es probable que murieran todos ahogados. Y en medio de esto, lo interesante es que Jesús dormía profundamente. No tenía temor alguno. Muy posiblemente, o el sueño de Jesús, podríamos verlo como una expresión de tranquilidad, sabiendo que ningún elemento o ninguna situación desencadenada podría impedir el propósito por el cual él estaba ahí. El propósito era que iban a cruzar el lago para continuar predicando el evangelio, para poder continuar haciendo milagros, y nada iba a impedir que pudieran llegar al otro lado. Jesús no tenía temor porque confiaba plenamente en el ministerio que le había dado su Padre. Y si él se había dispuesto a llegar al otro lado del lago, llegaría. Nada impediría que llegaran. Entonces, en medio de este trajín, ya todos desesperados, nos dice el texto que en el versículo 24, que vinieron desesperados a Jesús y le despertaron y le dijeron, perdón, maestro, maestro, que perecemos. Entonces, aterrorizados, ya no pudiendo controlar más la barca, no pudiendo luchar contra el ímpetu del mar y contra el viento, despiertan al maestro. Ya la situación había llegado a tal extremo que decidieron despertar a Jesús. Si Jesús no tenía una solución para esta situación de extremo peligro, nadie podría resolverla y morirían todos ahogados. El relato en Marcos también nos dice la forma en que despiertan a Jesús y nos da un poquitito más de detalle. Marcos nos dice que despiertan a Jesús y le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, lo dicen casi como una especie de reproche, como nos estamos hundiendo, estamos a punto de ahogarnos y a ti no te importa mucho, ¿verdad? Una especie de reproche a Jesús por la situación.
Es muy posible que por los milagros que habían presenciado a Jesús hacer durante el tiempo que tenían juntos con él en su ministerio, esto les alentó a despertarlo y reclamar su ayuda. Es cierto que la fe que ellos tenían debía ser pequeña. Sin embargo, fue suficiente para poder despertar a Jesús y suplicarle por su ayuda. Esto lo que nos demuestra es que todavía tenía que pasar un poco más de tiempo para que ellos comprendieran que quien estaba con ellos era Emmanuel, Dios con nosotros. No vea a los discípulos en este contexto como lo ve usted ya con su revelación progresiva. Ya usted sabe quién es Jesús, ya usted ha leído todo acerca de sus milagros, sus enseñanzas, ya usted sabe que Jesús murió y resucitó al tercer día. Usted ya sabe todo eso. Pero los discípulos han presenciado sus enseñanzas hasta ahora y una serie de milagros, que si bien es cierto, vamos a ver esto que se interprete de la forma correcta, que si bien es cierto, los milagros que se han hecho hasta ahora de parte de Jesús no son únicos, en el sentido de que ya los profetas en el Antiguo Testamento habían hecho milagros similares. No lo habían hecho a nombre propio. Esa es la principal diferencia entre los milagros que Jesús ha hecho hasta ahora y los de los profetas. Los profetas siempre oraban a Dios y en nombre de Dios ejecutaban el milagro. Jesús lo ha hecho a nombre propio. Entonces, eso es una diferencia puntual. Sin embargo, desde la perspectiva de los discípulos, Jesús todavía podía ser un gran profeta. Todavía no estaba claro la revelación completa como el Mesías para ellos. Entonces, por eso es que habían visto a Jesús hacer suficientes cosas como para tener un poquito de fe y despertarlo y decirle, por favor, sácanos de esta. Tú nos dijiste que cruzáramos el lago y tenemos, aunque sea un poquito de fe, basado en todo lo que hemos visto que has hecho, que nos puede sacar de esta. Esto es básicamente lo que está aconteciendo acá. Y quería que lo viéramos tal vez desde la óptica de los discípulos para poder tal vez entender un poco más la reacción de ellos, humanamente hablando. Eh, Ahora, le despiertan a Jesús casi que reclamando, reprochando que están a punto de ahogarse y parece que Jesús no le importa porque seguía durmiendo. Y nos dice el texto que esto es verdaderamente maravilloso. Cuando lo leía no dejaba de meditar en esto y todavía me sorprende que dice que despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo una gran bonanza. Y medite, o sea, medite en esto, porque solo leerlo sería un error. Dice que él se despertó y reprendió al viento y a las olas y cesaron. O sea, la autoridad y la soberanía, la omnipotencia se ven manifestadas de una forma aquí maravillosa. Es Dios encarnado quien está hablando y la creación obedece inmediatamente a su palabra. Piensa en el mar embravecido, el viento violento, que prácticamente nada lo puede detener. Piense, por ejemplo, en qué puede detener la fuerza de un tsunami. Piensa en la fuerza de un huracán. Son elementos o son condiciones que básicamente no tenemos ningún control sobre ellos. La fuerza, la potencia, el ímpetu con que golpean las cosas es sumamente fuerte. Y sin embargo, ambas no pueden resistirse a la voz omnipotente del Señor. Jesús, con sus palabras autoritativas que corresponde a su deidad, simplemente reprende al viento y a las olas y ellas obedecen. Y dicen que se hizo una gran bonanza después. No fue como que el mar quedó agitado todavía y que el viento todavía estaba ahí y que un poco menos fuerte, sino que se hizo una gran bonanza después. Las palabras de Jesús tuvieron un efecto inmediato en la forma en que se comportaba la naturaleza.
aquel que al crear dijo sea y fue, el que hizo venir a la existencia todo cuanto antes no existía, hace algo ahora mucho más sencillo, que es poner en orden la creación, trayendo calma y paz. Detente, agua, detente, viento. Los reprendió y se hizo una gran bonanza. Es verdaderamente maravilloso, inclusive siquiera tratar de dimensionar lo que Jesús acaba de hacer. Vaya al frente del mar y dígale, detente aquí o de aquí no pasarás y dígame qué va a acontecer. Esta probablemente es una de las manifestaciones más grandes de la omnipotencia de Jesús. Y entonces, por supuesto, la reacción de los discípulos es natural. Quedaron completamente anonadados y admirando la autoridad de Jesús. Habían quedado ya admirados de sus enseñanzas, habían quedado admirados de su autoridad sobre las enfermedades y los demonios, pero esto estaba en una dimensión completamente distinta. La naturaleza respondía a su voz y a su mandato, un milagro absolutamente inexplicable para el hombre. El versículo 25 nos habla de la respuesta de Jesús. Les dice puntualmente, ¿dónde está vuestra fe? Habían visto a Jesús hacer grandes cosas, pero seguían siendo personas de poca fe. Parece que ante la crisis, ante la dificultad, ante la amenaza de muerte, se les olvidó todo lo que habían visto antes. La falta de fe se manifestaba en su incapacidad de comprender en que si Jesús se había determinado llegar al otro lado del lago, llegarían. Y entonces lo que ellos acababan de presenciar los llena de un temor reverente. Dice que atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Una pregunta que queda sin respuesta de momento. O sea, quedaron absolutamente maravillados de lo que acababan de presenciar. Y creo que usted y yo quedaríamos igual. Como les decía, aparentemente para ellos Jesús era un gran hombre, un gran profeta, pero aún no habían aterrizado la dimensión que Jesús realmente tenía, la de Dios hombre, la de Emmanuel. Y ahora comienzan a comprenderla y ven a Jesús en una dimensión en la que no lo habían visto antes. Sin duda aquí comienza a sentarse aún más el concepto mesiánico que tenían del Señor. Y entonces llega el momento en que hagamos una aplicación acerca de este pasaje, porque creo yo que todo cristiano ha estado en una situación similar a en la que estuvieron los discípulos. Y si no ha estado aún en esa situación, eventualmente todo verdadero cristiano estará en esa situación. Es esa situación en la que usted y yo ya conocemos del Señor. Hemos visto grandes manifestaciones de parte de Él en nuestra vida, pero llega una tempestad que nunca habíamos experimentado antes. Y sabe, no importa la experiencia que usted tenga como cristiano. No importa, al igual que los discípulos, no importa qué tanta experiencia tenga usted como marinero o como pescador. Hay tempestades en las que simple y sencillamente su experiencia no sirve de nada. Y podemos caer en el error de volvernos a Dios y decirle, ¿qué no ves que me estoy ahogando? ¿Qué no ves que estoy sufriendo en este momento? ¿Me has abandonado? ¿No te importa por lo que estoy pasando? ¿No te importa el sufrimiento por el que estoy pasando? ¿No te importa que no tengo trabajo? ¿No te importa que no tengo dónde vivir? ¿No te importa que estoy sufriendo sumamente por mi salud? ¿No te importa la situación de mis hijos? ¿Qué no ves que me estoy ahogando, que ya no puedo más?
Y la respuesta del Señor nos demuestra la actitud que Él espera de nosotros. ¿Dónde está vuestra fe? Al igual que el Señor le dijo a los discípulos al inicio, vamos al otro lado del lago, el Señor espera o ya te ha dado un mandato, te ha dado un norte, te ha dado un propósito. Y Él espera que tú seas capaz de navegar, inclusive a través de la tempestad, para llegar a donde Él ha determinado que llegues. Y es importante que sin importar la dificultad por la que estemos pasando, el Señor espera que recuerdes quién te habló al inicio. No habló cualquier maestro, no habló cualquier persona ahí con un poquitillo de sabiduría humana que te dio un consejo de hacia dónde debes de ir o qué debes de hacer. No te habló un libro de autoayuda. Te habló quien es capaz de decir al mar y a los vientos, detente ya, basta, no más, hasta aquí llegarás. Y a partir de esas palabras, la creación no tiene más alternativa que obedecer al mandato del Señor. Es en Él en quien debes depositar la fe durante esas situaciones, durante esas circunstancias, en el que es omnipotente y tiene control sobre todas las cosas y no hay absolutamente nada que escape a su control. No hay una hoja que caiga de un árbol sin que el Señor así lo determine. No hay nada que acontezca en el universo sin que el Señor así lo determine. Así que recuerda dónde está puesta vuestra fe. ¿Dónde has depositado tu fe? Mis hermanos, acompáñenme a orar para ya concluir la enseñanza de hoy. Padre Santo, te damos gracias una vez más porque nos has permitido abrir tu palabra, porque nos has permitido aprender a través de la experiencia de los discípulos y aprender a través de lo que ha sido escrito para nosotros recordar una vez más que a pesar de que esta tempestad se sienta como ninguna otra, a pesar que estemos en una situación que se sienta como que no tenemos rumbo o que el sufrimiento ya es demasiado, que no hay salida, tú hoy nos recuerdas en quién está nuestra fe. Nuestra fe ha sido depositada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Dios creador del universo, el que sostiene todo sobre su mano, a quien no se le escapa ni el más mínimo detalle. Nada pasa por casualidad, nada acontece por el azar, todo está bajo tu control, mi Señor. Toda la creación, la que conocemos y la que no conocemos, obedece a ti. No hay nada que pueda resistir a tu mandato. Y como somos parte de tu familia, Señor, como bien decía el pasaje que estudiamos, que aquellos que hacen tu palabra, que la escuchan y la hacen, son parte de tu familia. Como tus hijos, Señor, sabemos que no vas a dejar que perezcamos. Y mi Señor, si nos hemos apartado, si nuestra fe ha disminuido, si tal vez las circunstancias nos han ahogado o nos están intentando ahogar y a veces nuestra fe ha flaqueado, mi Señor, te pedimos perdón. Y te damos gracias porque en esta mañana nos has permitido recordar en quién está nuestra fe, quién es nuestra roca. Gracias, Señor, por este recordatorio. Y Padre, yo quisiera despedir a tu iglesia esta mañana con la bendición sacerdotal que dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.